todo, todo lo que estudiamos, los temas que tenemos deben de una u otra forma ayudar a entender algo de nuestro presente. ¿Está claro? Algo de nuestro presente. Por eso que la historia es análisis. La historia es comprensión. Para que el análisis y la comprensión se dé, es importante saber fechas y datos, ¿no? Si no, todo quedaría en algo teórico, en algo no práctico, en el sentido de que solamente hablaríamos y no habría algo que demuestre lo que estamos hablando. Entonces, es importante, pero la historia no es pues solamente data y fecha, como se enseñaba hace 200 años, y que desgraciadamente hasta el día de hoy algunas personas piensan como profesores que eso es historia. Fecha, dato, nombre, fecha, dato, nombre, fecha, dato, nombre, y piensan pues que ser profesor de historia es saberse pues cuánto calzaba Napoleón, ¿no? Cuando en realidad pues enseñar al alumno es enseñarle a explicarle algo. Ahora, aquí va toda esta introducción, a que la clase de hoy nos va a permitir entender las bases de la democracia actual. Porque en algún momento, creo que esa clase no la hice con ustedes, pero es probable que el profesor le haya comentado, la democracia nuestra no se basa pues en la democracia griega. Ya tenemos aportes de ellos, obvio, pero la democracia nuestra como tal se basa en la francesa. En la francesa. Y las bases de lo que Francia realizó se hallan en la Ilustración, ¿ya? La Ilustración, en teoría, es la responsable de que todos nosotros hoy estemos escuchando esta clase y yo la esté dictando. Porque la Ilustración es la que pone, en teoría, la idea de que todos los seres humanos somos iguales. Entonces, como todos somos iguales, yo, nieto de campesinos, puedo estar dictando una clase. Si estuviéramos en el mundo y en la sociedad como la presentaba antes de la Ilustración, yo debía ser campesino. Porque la forma de ascenso o de cambio no era aceptable en una sociedad pre-Ilustración. Ahorita vamos a ver eso, Yadir. Eso también eso quiero explicarlo. Gracias, no te preocupes. Te lo voy a responder y lo voy a aclarar, ¿no? ¿De dónde es la Ilustración? ¿Me entiende? Entonces, esa es una. Dos, si no fuera por la Ilustración y luego por la Revolución Francesa, que es la puesta en práctica de la Ilustración, hoy día no estarían pues en el salón, no solamente nosotros, como les digo, sino cerrado a las chicas. Porque las mujeres están educándose, o bueno, me retracto, retrocedo. Se han educado y están ahora en clase en una especie de repaso, gracias a que existe una palabrita que se llama igualdad. Y esa palabrita que es igualdad viene con los ilustrados. Si esa palabrita no existiera, obviamente la igualdad que el hombre reconoce en la mujer no existiría. Y la mujer tendría pues poca formación intelectual, casi nula, y se le vería pues más que nada como una persona de cuestiones domésticas y casi propia del hombre. ¿Me entiendes? Entonces es eso. Sí, Juan. Entonces se lo debemos a los ilustrados. Es más, el simple hecho de que ustedes decidan en casa, oye, papá un día de semana, mamá también, los dos están cansados de hacer trabajo presencial o remoto, ¿no? Y papá dice, ¿sabes qué? No quiero cocinar hoy día, ¿no? O mamá dice, no quiero, dependiendo de quién cocina en casa. Y ya sabes que vamos a comprarnos un delivery.
y están, ponte, ustedes son clásica familia nuclear, ¿no? Papá, mamá y hermano. En esta clásica porque está desapareciendo él. Y dicen, ya, ¿qué compramos? ¿Pollito, no? ¿O pizza? Y por ahí comienzan los gritos, ya, votación. Los que quieren pollo, levanten la mano. Y papá levanta la mano. Pizza con su pancito al ajo, ¿no? Con su tal vez su ravioles, su cosita ahí. ¿Quién quiere? Y los otros, mamá y hermano y hijos levantan la mano, ¿no? 3 contra 1, mayoría gana. Papá probablemente, como él dicho que él quiere comprar, él va a poner el dinero. O sea, él tiene el poder económico. Él va a poner el dinero. Pero pide una votación, donde todos tienen el mismo peso en la votación. Y al final, 3, mamá y 2 hijos, decidieron que sea, ¿cómo se llama? Pizza. Mayoría gana. Mayoría gana. Entonces, eso que es tan común, tan cotidiano, ya, eso se lo debemos a la ilustración. Porque eso que es tan cotidiano, tan familiar, tan doméstico, replícalo en una sociedad y eso es una votación para presidentes. Donde no pasa aquí porque ¿cómo te sentirías tú si al final papá dice eso, ya votación, y dice, ya sabes qué, va a ser pollo, pero papá dijiste, no, acá al final yo soy el papá, yo soy el que manda y yo pongo la plata. Ahora se ha visto. Eso es injusto. Ya, así era el mundo antes de la ilustración. Solo que el papá era el rey. Y los hijos era el pueblo. Y no importara cuántos hijos sean. El papá ordenaba y mandaba. Y hasta ahora hay papás que hacen eso, ¿no? Seamos sinceros, hay papás que hacen esa sala, ¿no? A su madre, Danilo, tu papá sí decía para todos. Él es un... Nada, a todos. Me parece genial, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, vamos con el tema. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde estás? Aquí estás. Mi padre ni conoce de libro. Uy, esto no es. Este es. Borro aquí. Y aquí. Es un movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII, el siglo de las luces. Primero, tiempo y espacio, ¿no? La ilustración nace en Europa occidental, específicamente nace en Inglaterra durante el siglo XVIII. Hay, voy a estar bastante, en esta clase en especial, voy a estar mucho entrando a tu chat, ¿ya? Yo te voy a decir cuándo para que tú puedas hacerme las preguntas porque vas a estar consciente de que lo voy a leer. No como en otras ocasiones que yo estaba más metido aquí en la PPT, leyendo y explicando la PPT, y tú pues dejabas tu pregunta para que al final de la clase lo leyera. En este caso no, porque como habla mucho de conceptos y cosas así, y quiero que lo entiendas bien, porque de la comprensión de este tema viene la comprensión de varios temas más adelante, voy a brincar bastante al chat para que ustedes puedan hacerme sus preguntas, si es que hay algo que no queda claro. Así que no te preocupes, si tienes alguna pregunta, si quieres la escribes ahorita, si no te la guardas hacia el momento que ya chicos voy al chat, y ahí la sueltas. Primero nace Inglaterra, ¿no? Es común el equívoco es de que nace en Francia, y ahora te explico por qué. En primer lugar nace en Inglaterra porque los primeros ilustrados están ahí. En segundo lugar es porque Inglaterra tiene los elementos y las condiciones para que ahí naciera. No te dije nada, en realidad no te he dicho nada hasta ahorita. Te explico. En la Inglaterra del siglo XVII, no voy a entrar en muchos detalles porque esto lo voy a volver a hacer, pero lo voy a volver a hacer de manera más detenida para una clase específica que es la Revolución Industrial, ¿ya? Pero te voy adelantando un poquito. Entonces, en la Inglaterra del siglo XVII, Inglaterra políticamente era distinta a las demás monarquías europeas de Occidente. O sea, distinta a España, Portugal, Francia, Prusia, etc. ¿En qué sentido? En el sentido que para el siglo XVII, lo común, por así decirlo,
en Europa Occidental eran monarquías de corte absolutista, o sea, reyes con poderes absolutos, reyes que concentraban todos los poderes en ellos. No es raro que sea en el siglo XVII donde un rey francés, Francia era la potencia del siglo XVII, España lo fue en el siglo XVI, un rey francés en el siglo XVII llamado Luis XIV, él soltar una frase que hasta el día de hoy nadie ha comprobado que lo dijera, pero siempre se le atribuye a él, la frase de el Estado soy yo. ¿Qué significa eso? Para ti y para mí el Estado lo conforman tres poderes. El poder legislativo, que es el poder que se encarga de dar leyes, el poder ejecutivo, que es el poder que se encarga de aplicar las leyes dadas por el poder legislativo, y el poder judicial, que es el poder que se encarga de hacer cumplir las leyes aprobadas por el poder legislativo y aplicadas por el poder ejecutivo. Esos son los tres poderes. Luis XIV, el famoso Rey Sol, rey de Francia, él era los tres poderes. Él daba las leyes solito, él las aplicaba y él las hacía cumplir. Entonces, era lógico que él, si es que lo hizo, porque vuelvo a insistir, no hay una prueba clara de que lo haya hecho, era lógico que él pudiera decir, el Estado soy yo. Mientras eso sucedía en Francia, en Inglaterra, a unos kilómetros al norte, a unos cientos de kilómetros al norte, Inglaterra tenía un rey que no podía decir eso. No solamente ello, en la misma época de Luis XIV, un rey intentó, hizo el amague, el queco, la finta de querer hacer algo parecido y lo decapitaron. Imagínate, ¿eh? Solo por querer intentar, nada más, lo salen decapitando. ¿Ya? En cambio, en Francia el tipo lo decía. Inglaterra manejaba una forma de gobierno que se conoce como monarquía constitucional. En este caso, lo primero que tienes es una constitución, que en Inglaterra la constitución es un conjunto de leyes desde el siglo XII. Entonces, Inglaterra tiene una constitución, pero a diferencia de las constituciones que tú y yo conocemos, no es un libro que ese artículo 1, no, ellos son un conjunto de leyes. Y nadie está por encima de esas leyes, ni siquiera el rey. Eso es lo primero que tiene Inglaterra. Y lo segundo es que el rey tenía un parlamento y tiene hasta el día de hoy un parlamento. El parlamento vendría a ser el poder legislativo. Entonces, el rey no tiene en él todos los poderes, porque presenta un poder paralelo, el poder legislativo, el parlamento. Este parlamento lo componen dos cámaras. La Cámara de Lores, que es la castellanización de la palabra Lord, señor, la Cámara de Señores, la Cámara de Nobles, y la Cámara de Comunes, que era la Cámara conformada por las personas más ricas de Inglaterra, que no eran nobles, en este caso los burgueses ingleses. No, esa es la Cámara de Comunes. Eso quiere decir que dentro del poder de Inglaterra estaban presentes los burgueses, la gente rica, pero que no era noble, o sea, la gente que formaba parte del pueblo, porque para la época, pueblo era toda persona que no fuera noble. Entonces, si en una sociedad la nobleza y la monarquía, en el cual la nobleza también la componen los sacerdotes que tienen cargos más importantes, papas, cardenales, obispos. La nobleza y la monarquía componen el 3% de una población, ponte de Inglaterra, entonces ellos son el 3%, el 97% restante es pueblo. Pero quiero que me entiendas esta parte, ¿eh? A diferencia de nosotros, que por lo general hoy, nosotros decimos pueblo a la gente pobre económicamente hablando, en la Inglaterra del siglo XVII, en la Francia del siglo XVII, en la Europa del siglo XVII, pueblo no tenía que ver por el poder económico, pueblo tenía que ver por la condición social. Mientras que para nosotros hoy,
el término pueblo está relacionado a lo económico, rico-pobre, en el siglo XVII europeo, pueblo está relacionado al origen. Naciste noble, tus padres son nobles, tú no eres pueblo, tú eres noble. Tus padres tienen millones de millones. ¿Está bien? Tienen asegurado 5 generaciones. Tienen dinero hasta por las puras. Pero si ningún antepasado tuyo es noble, tú eres pueblo. Así tú tengas más dinero que el rey. Eso no importa, tú eres pueblo. Ahí espero que se entienda. Entonces, dentro del poder político inglés, en el siglo XVII, un siglo antes de la Ilustración, ya había la presencia de la gente rica, no noble, pueblo, burgueses, en el poder político. La importancia de tener poder político es que el poder político te permite impulsar leyes y normas que van a regir un país. Y al mismo tiempo te permite rechazar, bloquear leyes y normas que a tu entender como grupo pueden perjudicarte. Si yo soy un burgués y tengo una industria y un noble se le ocurre hacer una ley que le suba los impuestos a la industria, cosa que a la larga nos perjudican a todos, yo me opongo. Porque como formo parte del poder político, yo puedo hacerlo. Y voy a hacer lo que sea para oponerme. Buscando los votos, negociando, mira que te doy esto y lo otro. Eso siempre ha existido, chicos. Siempre ha existido. Las negociaciones, la que nos sentamos a conversar, eso siempre ha existido. Desde que hay política. ¿Ya? Entonces, la importancia que tiene la burguesía en el poder político es muy grande. Porque el poder económico es cierto, te puede dar para comprar muchas cosas. Pero quiero que entiendan una cosa. Tener poder económico no basta. No basta. Poder político es lo importante. Los verdaderos burgueses, los verdaderos capitalistas, los verdaderos millonarios en este planeta, que son pocos, tienen una forma de pensar distinta a la del común de los mortales. ¿Por qué? Porque para ellos el dinero es un medio para tener poder. Y no para tener poder de comprarme un iPad, ¿no? No para tener poder para comprarme un Ferrari, un Lamborghini, para comprarme pues no sé, el penthouse en el edificio más caro de Dubai, o para comprarme un reloj de $500,000. No, no para eso sirve el dinero desde la concepción burguesa, del verdadero burgués. El que hace eso es el pobre que tiene plata y que no sabe qué hacer con el dinero. Es como esos cachorritos que están encerrados todo el día en la casa y tú lo sueltas y el cachorrito corre para todos lados, no sabe qué hacer con su libertad. Eso es lo que hace el pobre que tiene dinero. Ejemplo de ello, mira los futbolistas. ¿Me entiendes? El verdadero hombre, el verdadero burgués, el que ha forjado dinero de la nada, ese tipo sabe que el poder está en la política y que el poder económico te permite respaldar lo que más tarde harás con la política. Porque desde la política tú puedes impulsar leyes que suban impuestos a la competencia. Puedes impulsar leyes que cierren las importaciones protegiendo tu mercado y protegiendo tu industria. Y de esa manera tú vas a tener el mercado monopolizándolo. O puedes tú bloquear impuestos que te vayan a perjudicar a ti como industria. O puedes tú elevar normas en las cuales a ti te quitan impuestos. Y por lo tanto obtienes más poder, más ganancia. Puedes financiar presidentes o candidatos a la presidencia como el Banco de Crédito. ¿Me entiendes? Ese es poder. Ese es el real poder. Por eso que en eso se obsesionan los verdaderos millonarios y burgueses. En eso se obsesionan, no en tener relojes, no en tener autos. Eso se obsesionan los pobres de criterio, que tienen un poco de dinero. Un par de millones, unos cientos de millones, pero pobres de criterio.
Entonces, acá tenemos burgueses en el poder político. Y estos burgueses en el poder político pueden dar leyes y normas. Profe, ¿qué tiene que ver con la ilustración? A eso voy. La ilustración, como verás en esta clase, nos cambia la forma de pensar. ¿Y cómo logras que ese cambio en la forma de pensar se dé? Porque tienes un poder político que lo respalda, pues. En el caso inglés, los ingleses lo que hicieron fue buscar una mayor producción. Porque si estoy en el poder político, como te he explicado, necesito leyes que me permitan producir más, ganar más. Y la burguesía ganaba por el comercio. Y mientras más comercializaba, o sea, más vendía, más ganaba. El problema en el siglo XVII es que la producción era una producción artesanal, o sea, zapateros, carpinteros, sastres. Las herramientas que se utilizaban, objetos, tenían una limitación. La limitación era la energía que las movía. ¿Quién mueve una tijera? ¿Quién mueve un martillo? ¿Quién mueve un serrucho? Obviamente el humano. El humano se cansa, el humano duerme, el humano se estresa, el humano se distrae. Entonces, la productividad está asociada a la energía que es la humana. Si yo contrato más gente para que produzcan más y al producir más vendo más y al vender más gano más, tengo un problema. Mis costos se elevan porque debo pagar más sueldos. No puedo volver a la esclavitud, donde tengo esclavos que trabajen en la industria y los esclavos trabajen produciendo, produzco más, vendo más, gano más, pero no me preocupo por pagar salarios. Por ende, mi costo de producción no aumenta. El problema con tener esclavos en un mundo capitalista es uno bien simple. Al tener esclavos en un mundo capitalista, tengo una masa grande de seres humanos que no recibe pago. Y al no recibir pago, no tiene capacidad de consumo. Y al no tener capacidad de consumo, tengo un montón de personas que no son mercado. Y la idea del capitalismo es que todos consuman. Escuche bien, todos. Por eso que no es raro que cuando el capitalismo se desarrolla en el siglo XVIII y XIX, las corrientes hacia eliminar la esclavitud comiencen a tener más peso. Porque si elimino la esclavitud, ese ex esclavo, que ahora no lo es, va a recibir un sueldo. Me eleva el costo de producción porque antes tenía producción en base a esclavos y ahora no los voy a tener a los esclavos, pero las ganancias aumentan porque ahora ese esclavo va a comenzar a consumir. O sea, es una pequeña inversión para un futuro de ganancia. Por eso que se da libertad de los esclavos en el siglo XIX. No porque la gente piense que todos somos iguales, racialmente hablando. Porque si fuera así, 100 años después no tendrías a Malcolm X o a Martin Luther King muriendo asesinados por defender los derechos de la gente afroamericana o la gente negra en Estados Unidos. Entonces, esa es la importancia. ¿Y qué es lo que hacen los burgueses para poder desarrollar una mayor economía? Los burgueses comienzan a darse cuenta de que deben tener herramientas, pero que no estén limitadas por la fuerza humana, sino que tengan otra fuerza que les permita desarrollarse mejor, más rápido y más eficazmente, lo cual hará mayor producción, a menos tiempo y a menos costo. Entonces, para llegar a lo que tú ya ves, a lo que estoy diciendo, la revolución industrial, tiene que haber un movimiento donde haya un desarrollo de la ciencia. Y esa va a ser la ilustración. La ilustración inglesa, como bien me pusieron por ahí, lo que busca es el desarrollo de la ciencia y la tecnología con el objetivo de una mayor producción, que a la larga se llamará revolución industrial. O sea, la revolución industrial es consecuencia de la revolución de la ilustración, obvio que es. En el caso francés es distinto. La burguesía francesa veía con envidia lo que los ingleses estaban logrando. Pero a diferencia de los ingleses, la francesa tenía una monarquía absoluta. Mira cómo es la seguidilla, mira cómo es la secuencia. Tengo una monarquía constitucional en Inglaterra. Tengo burguesía formando parte del poder político inglés. Esta burguesía tiene una necesidad, desarrollar más comercio y más ganancias. Impulsa creando la ilustración, donde, yo le tengo que explicar la ilustración, es un movimiento cultural donde se impone la razón. Este movimiento cultural
genera la revolución industrial, y la revolución industrial genera más producción en menos tiempo, con menos costo y mayor ganancia. Conclusión, obtiene lo que quería la burguesía. La burguesía francesa ve con envidia lo que ha hecho la inglesa y quiere lo mismo. La diferencia, el punto de partida de la francesa es distinta, porque los franceses no tienen acceso al poder político, porque la burguesía francesa tiene una monarquía absoluta, donde el rey concentra todo el poder. Entonces, la burguesía francesa decía, ¿qué pasa si yo invierto dinero en comprar máquinas y yo hago industria como ha hecho Inglaterra? ¿Qué me asegura que mañana el rey, que tiene todo el poder junto con sus nobles, que son sus consejeros, deciden elevar los impuestos? ¿Qué pasa si mañana deciden cobrarnos más? Eso va a elevar mis costos y al final no obtendré la ganancia. Pero yo no tengo ninguna seguridad de que el rey no lo vaya a hacer, porque yo como burgués no tengo acceso al poder, como si lo tuvo la burguesía inglesa. Entonces, lo primero que debo hacer yo, decía el francés, no es desarrollar una revolución industrial. Lo primero que debo hacer yo es acceder al poder político, como los ingleses ya lo tenían en el siglo XVII. Y desde el yo, decía la burguesía francesa, podré, como los ingleses, establecer normas, leyes que mi, o sea, mi industria, y ahí recién podré desarrollar una revolución industrial. Entonces, el primer paso que los franceses debían hacer era acceder al para continuar con lo que hicieron los ingleses. Para acceder al poder político, la ilustración francesa no podía ser una ilustración científica tecnológica. La ilustración francesa debe ser una ilustración que cuestione la forma de gobierno francés, el absolutismo, que cuestione la sociedad francesa, nacido para mandar y para obedecer, o sea, que cuestione el antiguo régimen. Por eso que la ilustración francesa es una ilustración más hacia el aspecto filosófico-político. Por eso que la ilustración francesa y los franceses hablan mucho de igualdad, de libertad, de derechos, porque con esas ideas destruyen esa estructura absolutista que tenía Francia y le va a permitir a la burguesía francesa acceder al poder y desde el poder desarrollar la revolución industrial. Entonces, ese es el objetivo, que a la larga no lo pueden hacer, porque la idea era escribir libros, tratados, comenzar a discutir y que todo eso se establezca. Y como no se pudo de esa manera, se tuvo que hacer de otra. Y esa otra es la que veremos la próxima semana, que es la Revolución Francesa, de manera violenta. ¿Me entiendes? Entonces, cuando las colonias de Estados Unidos hasta nosotros nos queríamos independizar de nuestros reyes, ya sea rey de España, rey de Inglaterra o rey de Portugal, ¿qué ilustración vamos a tomar como ejemplo? ¿Qué ilustración va a servir de base a nuestra postura independentista contra los reyes europeos? ¿La ilustración inglesa, que me habla de ciencia y tecnología? ¿O la ilustración francesa, que cuestiona el poder del rey y cuestiona una sociedad donde te dividen entre nacidos para mandar y nacidos para obedecer? Obvio que la francesa, pues. Por eso es que los grandes precursores de la independencia americana, ¿no? No sé, desde Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, pasando por Francisco de hasta los del Congreso Constituyente, como Toribio Rodríguez de Mendoza, todos a Rousseau, que no nació en Francia, pero se le considera francés. Y es por ello que se estudia más la ilustración francesa, como la haremos el día de hoy. Y ahí cae la idea de que la ilustración nace en Francia. Pero en realidad la ilustración como movimiento intelectual nace en Inglaterra. Que se desarrolla para fines independentistas en Francia es otra cosa. Es otra cosa. ¿Saben?
Ya te expliqué el origen. ¿En qué se basa la ilustración? Bueno, déjame ir a ver si es que han escrito algo. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Aquí está. Ujú. A ver, bla, 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 bla. Vamos por acá. No, aquí estamos. Sí, sería bueno, Juan, eso lo intentamos a las buenas. Movimiento tendencia, no siempre, ¿ah? No siempre, Ángel. No siempre movimiento es tendencia. El capitalismo, Andrea. El dinero no da felicidad. No sé si sigues a la filósofa Sheila Rojas que decía que prefería llorar en Dubái que en Pamplona, en Puente. Puede ser, ¿no? Pero si fuera así, entonces no habrían tantos millonarios suicidándose. ¿Sabes lo que da felicidad? La tranquilidad. Eso da felicidad, la tranquilidad. Si eres tranquilo en la punta de un cerro pobre o eres tranquilo en la punta de un cerro rico, genial. Si eres tranquilo con la billetera vacía o con la billetera llena, genial. La tranquilidad. Y la tranquilidad te lo da el que seas coherente con lo que hagas sin lastimar a otras personas. Y obviamente sin dejar que no te lastimen. ¿Mm? Simple. No te hace feliz. Acá dice José, entonces, ¿qué soy? Bueno, José, si tú no sabes, estamos complicados, menos nosotros. Ujú. Sí, con los estados, es cierto. Exacto. Dinero, poder. Depende. Sí, usaron al pueblo, sí es cierto. A los pobres. Exacto, eso vamos a añadir ahorita. A ver, la ilustración se caracteriza por el uso de la razón. ¿Eh? El uso de la razón. El uso de la razón, ya, vamos a ver acá. Acá hay algunas características que creo que lo puedes ver. Pero estoy en el chat por si acaso, para poder leerlos también. El uso de la razón lo que implica es que toda persona debe sustentar como una idea real, como una verdad, aquello que ha demostrado o aquello que está demostrado y comprobado. Es como una verdad. ¿Entiende? Esto tiene que ser aceptado como una verdad. O sea, la Tierra es esfera, achatada en los polos como quieras, pero es una verdad demostrada, es una verdad comprobada, es una verdad. Entonces no hay cuestionamiento en ese punto, porque la ciencia lo ha demostrado. Y algunos dicen, no, profe, que la NASA hizo eso, que es mentira. ¿Y qué NASA había en Grecia? Si ya los griegos de la época de Sócrates lo decían, que había NASA en Grecia. Estados Unidos había nacido más o menos 2000 años antes de la conquista o de la llegada a América. O sea, no tiene lógica. ¿Me entiendes? Pero hay gente que dice, ¿usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe? Mira, cuando yo escucho gente que me dice, ¿usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe? De una verdad demostrada científicamente, no me tomo la molestia de responderle. No me tomo la molestia. Porque esa persona ha tomado libremente la decisión de ser ignorante. Y él es libre de serlo. Entonces, sí, es simple, es libre de serlo. Tiene el derecho a serlo. Lo que no tiene es el deber de obligarme a sufrir su ignorancia. Porque es algo que también voy a hablar dentro de un rato, derecho y deber. Pero vuelvo al punto. La ilustración te dice que todo conocimiento tiene que ser demostrable, verificable, comprobable. Los ilustrados te decían algo muy simple. Tú no puedes opinar de algo que no has investigado. Tú no puedes opinar de algo que no tienes pruebas. En una discusión, tú lo que tienes que primero preocuparte en que tu argumento tenga un razonamiento y una coherencia lógica. Ah, entonces ve. Y luego, y luego, que aquel razonamiento que hayas llegado y que hayas expuesto
tenga bases, en el sentido de que tenga demostración y comprobación. O sea, que te estés basando en algo que ha sido aceptado y que ha sido experimentado o ha sido comprobado. No en algo que tú crees. Y si vas a decir algo que tú crees, tendrías que comenzar con la frase yo pienso, yo creo en base a esto, o yo creo porque es mi sentir. ¿Se entiende? Pero yo no puedo ir diciendo las cosas son así, ¿por qué? Porque en mi casa lo son. Porque mi casa no es una buena muestra de todo el planeta. Profe, pero yo lo he visto, sí, pero los científicos no se basan en la observación, se basan en la observación bajo un método científico. No son la observación. Porque si solamente fuera la observación, seguiríamos creyendo pues que la carne putrefacta genera gusanos, cuando no es así. La carne putrefacta no genera gusanos, los insectos son los que generan los gusanos, que se posan en la carne putrefacta, la carne podrida o putrefacta. Pero la observación me daría esa falsa percepción. Pero un método científico no. Lo que sucede es que de este mundo, en este planeta, menos del 3% de las personas buscan que lo que opinan, lo que hablan, que razonan, tengan base científica. Porque para ser sinceros, más del 50% de lo que sabemos o conocemos no tenemos forma de demostrarlo ni de comprobarlo. Solo nos basamos en algo. Todos saben. Así de simple, como si el conocimiento fuera democrático. Como si el conocimiento y la sabiduría o el conocimiento en sí naciera con nosotros. Y no costara. Y cuesta tiempo. Entonces, contra eso luchan los ilustrados. Profe, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que antes de Ilustración el ser humano tecnológicamente no varió mucho. Los últimos 6.000 años antes de Ilustración el ser humano se movía en carreta. Con la Ilustración, olvídate, pasamos de carreta a ferrocarril, de ferrocarril a auto, de auto a autos superveloces, aviones que solo podían llevar una persona en la Primera Guerra Mundial, aviones que podían llevar 1 tonelada de peso en la Segunda Guerra Mundial, que es la bomba atómica. Salimos del espacio en la década del 50. Mira, 50 años después del primer avión ya salimos del espacio. El satélite Sputnik de los rusos, la primera de ser vivo que es la perrita Laika de los rusos, Yuri Gagarin, el primer astronauta ruso, o primer astronauta en realidad de la historia, Valentina Tereshkova, la primera mujer que sale del espacio, y los gringos que se quedaron picones colocaron un hombre en la luna, que no sé para qué lo colocaron, y ahí tienes a Neil Armstrong. En la década del 90 colocamos un satélite que fue a Venus, y en el 2000 colocamos el robot Curiosity. Digo, colocamos como raza, no como nosotros como peruanos. Y dentro de 15 años van a mandar una misión tripulada a Marte. Humanos, obviamente. O sea, ven el avance. ¿No? No, Jesús Juan. Mil al revés es Lien. Ahora si vas a juntar. Ahí Juan me ha hecho un ejemplo de cómo es cuando no utiliza la razón. ¿Te das cuenta? Gracias, Juan, me ayudaste para ejemplificar esa parte. ¿No? Ahí está, pues. Es un claro ejemplo de que es 3% nada más de la raza humana. Te apuesto que al menos de uno de ustedes cree todavía que existen duendes. Y hay gente que dice, sí, profe, ¿usted cómo se explica que yo aparecí con zapatos a los 3 meses de nacidos y mi mamá no me puso zapatos y aparecí bajo de mi cama? Tu mamá te dejó muy a la orilla y te chorreaste, pues. Profe, ¿y los zapatos? Tu mamá te los puso y no se acordó. Y te apuesto que hay una madre que te está escuchando ahorita la conversación. Me dice, tu profesor está hablando de estupideces que se la ha creído. Yo no era una madre. Sí, lo sé, señora. Yo adoro a mi madre. Pero las madres no son una raza especial, son seres humanos. Y como ser humano, es muy probable que en los 3 primeros meses duerman 4 horas al día. Y nunca de corrido. En especial las madres que han de lactar, que son más del 90%.
4 veces al día, nunca he corrido, teniendo que cuidar a un ser humano, créeme que el estrés es muy fuerte. Si nosotros estresados, nada más tú adolescente y yo hombre, a veces hemos salido a la calle y no nos acordamos si la puerta la cerramos o no la cerramos, si le metimos llave o no le metimos llave, o si cerramos la, la hornilla de la candela, si la apagamos o no. Y algunos obsesivos como tu profesor se regresan 3 cuadras después para ver si cerró la puerta o si realmente apagó la cocina, porque en su registro de memoria no se acuerda, pero sí lo apagó y sí lo cerró. Ahora imagínate una madre que tiene 3 horas a 4 horas de sueño al día, encima con hijos mayores que le están hinchando la paciencia y con un esposo que a veces ni lo ayuda. ¿Crees que se va a poderse acordar cuando está en piloto automático si le puso o no le puso los zapatos al niño? Ah, no, pero es mucho más lógico y racional pensar que un ser sobrenatural, ¿no? Cruzó el espacio-tiempo rompiendo la física cuántica y utilizó todo ese poder que tiene, ¿sabes para qué? No para conquistar el mundo, no, no. Para ponerle zapatos a un niño y bajarlo de la cuna. Eso es mucho más lógico. ¿Me entiendes? Pero te digo, más del 50% de lo que sabemos no lo podemos demostrar. Pero lo sabemos, ¿por qué? Porque todos lo saben. Ahí sí nos basamos en la mayoría. Todos lo saben. Oh, ya, pues, muchachos, hace 800 años todos sabían que la Tierra era plana y están equivocados. Hace 400 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo y están equivocados. Hace 3 minutos todos sabían que habían duendes y estaban equivocados. Simple y llanamente utilizando la lógica. Eso es lo que buscaban los ilustrados. Y eso les genera a ellos un gran uso de la razón. Uso de la razón. ¿Saben? Esa es la idea. Usar la razón. Vamos a ver un poquito este esquema que está acá. ¿Ya? A ver. Perdón. Aquí dice, ¿no? Nace en Europa el siglo XVIII. ¿Por qué le dicen siglo de las luces? Porque para ellos las luces, el conocimiento es como la luz. Ellos decían así, en el conocimiento demostrable, obviamente. El conocimiento que es así, es demostrable. El conocimiento es la luz que ilumina en esta oscuridad de ignorancia. Y es cierto. Es cierto. ¿Entiendes? El conocimiento es la luz que ilumina, pero ojo, el conocimiento no de memes. El conocimiento no de un artículo que encontré en internet. El conocimiento demostrado. Es decir, que si yo encuentro un dato en un libro, en un artículo de internet, y yo quiero traerlo en clase, yo tengo la obligación, y voy a meter esta palabrita, el deber, como tu profesor, de tener que buscar en varios artículos y en varios libros si el dato que hallé está demostrado y está aceptado. Porque puede ser de que el dato que hallé en Facebook, que es muy interesante y muy provocador, busco en internet y otro intelectual dice, no, pero es que ese dato no tiene ni pies ni... Sigo buscando y más intelectuales dan esto es equivocado, tuvo prueba, bla, bla, bla. Entonces me doy cuenta que aquel dato provocador, interesante, revelador, cuestionador, ¿no? Revolucionario, todos los demás le ando con duro. Y me están demostrando por qué no tiene sentido. Entonces digo, mejor ese dato no lo llevo a clase. Porque no aporta. Porque mi deber es ese. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que buscan los ilustrados, que el conocimiento sea demostrado, no decir lo primero que lees, no repetir lo primero que dices, porque mucha gente tiene conocimientos que son eslogan, propaganda. Entonces los ilustrados exigen eso, reclaman eso. ¿Mm? Un ejemplo clásico, tú dices, que a mí me ha pasado esto, ¿ah? Tú dices esto, ¿ah? Exacto. ¿Ya? Tú dices esto, ¿no? Un ejemplo que yo le he dicho en algunas ocasiones, ahorita no va al debate, pero he dicho en ocasiones, ¿no? Yo no estoy a favor, esa es mi opinión, yo no estoy a favor con el aborto, con que legalicen el aborto. No estoy a favor.
Ahora, hay abortos que son clínicos, que es porque el niño va a morir y de todos modos por alguna malformación va a morir o pone en peligro la vida de la madre, entonces sí. Pero yo no estoy a favor del aborto clínico. Y te apuesto que al menos una persona te dice, ¿y qué pasa con las violadas? Esa es clásica respuesta de las personas que o están a favor y nunca razonaron por qué lo están, y están repitiendo un cliché, un argumento, un guión. ¿Y qué pasa con las violadas, profesor? Ya. Imagínate que este salón, que son 83 personas, ¿está bien? A mí, a mí, ¿ya? A mí sufrí un trauma con el color plomo. Y lo que yo veo acá es plomo. Entonces yo no quiero que haya plomo. Y quiero que toda Pitágoras cambie el sistema operativo, porque yo veo en el team el plomo. Además, ni siquiera es un trauma, simplemente es un gusto. Porque trauma puede ser, es un gusto. O sea, a mí no me gusta el plomo, ¿sabes qué? Quítenlo. Yo puedo vivir viendo el plomo, pero no quiero que lo quiten. Tú dices, ya, pero profe, no es más fácil que usted se acostumbre a que, o sea, no vamos a hacer todo un cambio porque usted no puede. Ahora, las personas que han sufrido una agresión sexual, obviamente, que merecen todo nuestro apoyo, y el miserable que le hizo eso, o la miserable, porque no solamente violan hombres, también mujeres, o la miserable que le hizo eso a esta persona, en este caso mujer, ¿no? Merece toda nuestra desaprobación y que le caiga todo el peso de la ley. Pero del 100% de mujeres que sufren esa desgracia, ¿cuántas quedan embarazadas? La mitad. Genial. De esa mitad, ¿cuántas deciden abortar? El 99%. Perfecto. De los abortos al año que hay en este país, ¿cuántos son de mujeres que han sido violadas? Ni siquiera el 20%. Ni siquiera el 20%. Creo que llega al 8%. Yo voy a dar una ley para que el 92% que no pasó por eso pueda matar a un ser humano y que se escude en la desgracia de un 8%. No, no es un tema delicado, es un tema real y estadística. Una cosa es lo que tú sientes, otra cosa es lo que dice la ciencia y la estadística. Ahora, ¿se le puede dar por violación? Ese es otro tema, pero yo no estoy yéndome a la gente que tiene violación o que ha sufrido esa desgracia. Yo me estoy yendo a la gente que no lo sufrió. ¿Mm? Yo me estoy yendo a la gente que no lo sufrió y que coge como escudo a la gente que sufrió esa desgracia. Y no estoy hablando de un país donde la religión católica, a la cual tanto culpan, haya prohibido la venta de preservativos o de profilácticos. En cualquier farmacia se encuentra. Y no estoy hablando de un país donde no hay acceso al conocimiento alturado, científico y educado. Cuando puedes entrar a internet, hay hasta app para eso. Y la responsabilidad de uno va a significar la muerte de un ser humano que solamente porque dicen que no tiene sentimientos y no se terminó de formar hay que matarlo. Otros me siguen argumentos nazis que me dicen, no, profe, pero si una persona no tiene condiciones económicas, mejor que aborte el niño. Ah, hay que matar al pobre antes que nazca. Ahora, ¿qué somos? Hegels. Perdón, ¿qué somos? Hitler, Himmler. ¿Qué somos? Algunos me pueden estar diciendo, profe, está usted totalmente equivocado. Ya, chévere. Te acabo de armar un argumento lógico y racional, con pruebas. Refútalo con pruebas. No lo refutes como sientes que debe ser. No te dejes guiar por sentimientos o emociones. No te dejes llevar por decir, profe, yo siento que usted está equivocado. No, no me digas que siento. Demuéstramelo. Y si me lo demuestras, yo lo acepto. Eso es la ilustración. ¿Ves el ejemplo que acabo de hacerte? Eso es ilustración. No dejarte llevar por lo que yo siento.
es por lo que está demostrado. En ningún momento le he faltado el respeto, si es que has entendido lo que he dicho, a las pobres víctimas de violación. En ningún momento. Pero no voy a seguir un discurso que a todos le agrade solo porque es un discurso que se ha vendido y que no ha sido muy bien razonado. Entonces, ¿para qué hago la clase de hoy día? Pues, ¿me entiendes? Esta clase está grabada, así que no hay ningún problema. Si alguno no me entendió y dicen, no, que el profesor está hablando mal, que el profesor está diciendo que las violadas. No, no, no. Está mi clase grabada y la pueden volver a escuchar. Y en ningún momento he dicho nada en contra de las personas que han sufrido esa desgracia. Al contrario. Pero no hay que seguir eslogan, argumentos armados. Eso decían los ilustrados. Razónalo, decía el ilustrado. Lo que pasa es que eso cuesta. Es más fácil seguir lo que otro dice. Acá, como te das cuenta, dice que es un movimiento cultural nacido en Francia, desarrollado en Francia. No dice nacido, desarrollado en Francia. ¿Por qué? Porque se va a este punto que te he comentado. Las bases de la ilustración son el racionalismo, el liberalismo y el empirismo. René Descartes decía, todo tiene que estar sujeto a duda. Todo. Todo tiene que ser dudable. Todo. Entonces yo puedo dudar hasta de lo que mis sentidos me transmiten. ¿Por qué? Porque antes la gente también tenía sus sentidos y tenía percepciones equivocadas. Profe, el limpio. La gente le veía la tierra plana, porque yo veo la tierra plana. Y la gente pensó que la tierra era plana. Entonces mi sentido de la visión me jugó una mala pasada. Es simple. Entonces René Descartes decía que hay que dudar de todo, hasta de los sentidos. Entonces hay que dudar hasta de la presencia humana, porque los sentidos me dan la presencia humana. O sea, yo sé que ustedes existen porque los escucho, los leo. Pero si mi sentido me juega una mala pasada. Y si dudo de los seres humanos, puedo dudar también del mundo, ya que el mundo lo conozco en relación a los sentidos. Y si dudo del humano y dudo del mundo, entonces puedo dudar de Dios, porque Dios existe según lo que decía Tomás Moro, porque hay existencia. Y la existencia debe tener un inicio, y ese inicio era Dios. Pero si voy a cuestionar la existencia, entonces el creador de esa existencia también debe ser cuestionado. Entonces Descartes cuestiona la existencia del hombre, la existencia del mundo y la existencia de Dios. Hasta que Descartes dijo, solo existe una cosa de la cual jamás podré cuestionar, y esa es la duda. La duda es de lo único que no puedo dudar. La duda es indudable, porque no puedo dudar de que estoy dudando. Y como la duda es indudable, ¿ya? Como la duda es indudable, entonces la duda existe. Y como la duda existe, la persona que está dudando también existe. Porque es imposible de que exista la duda, el pensamiento, sin que exista el que lo piense. Por lo tanto, cogito ergo sum. Pienso, dudo, luego existo. Lo indudable de mi pensamiento y de mi duda hace indudable mi existencia. Y si es indudable mi existencia, es indudable la existencia de los demás, porque todos dudan. Y si es indudable la existencia humana, también es indudable la existencia del mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que estar en un lugar, y es el mundo. Y si el hombre existe y el mundo existe, la existencia existe, aunque suene redundante. Y si existe la existencia, por lo tanto, existe el creador. Dios existe. Esa es la comprobación de René Descartes de la existencia del hombre, la existencia del mundo, la existencia de Dios, padre de la filosofía moderna. Características, amor a la naturaleza. Los ilustrados amaban la naturaleza porque hallaban la naturaleza no solamente en las plantitas y en los animales, sino en todo, leyes, reglas, normas. Y esta vez no se la estaban pues achacando a un conocimiento, a una sabiduría supraterrenal como el Dios, como sería Dios, sino se lo estaban achacando pues a leyes que la naturaleza tenía, ¿no? Fe en la razón humana. Claro, tenemos fe en que el ser humano, por ser un ser racional, no solamente se deje llevar por sus sentimientos egoístas, sino también por la cuestión racional, ¿no? Esta fe en la razón humana te daba la idea de felicidad. Entonces, otra característica de los ilustrados es que se puede alcanzar la felicidad, ¿ya? Alcanzar la felicidad. ¿Cómo es eso? Sí, uy, ¿qué hice? Acá estoy. Me chuté.
A ver. Todo menos delgado, se puede pagar un delito con otro delito. Ese sí le escuchaba, ese José. José dice, no se puede pagar un delito con otro delito. Ese es un argumento que utilizó un abogado acerca de no se puede. eh, este abogado lo utilizaba para también negar el aborto en caso de violación, ¿no? Sí, sí, Yadira, el racionalismo sí, se desarrolla en Francia. Ujú. Vamos con esto, ¿no? Vamos con esto. ¿Se puede alcanzar la felicidad? Sí. Una de las cosas que también los ilustrados tienen como característica es la búsqueda de la felicidad. Sé que es una película triste, pero es verdad. Y en mi opinión, la felicidad es mi opinión. La felicidad se puede alcanzar en la raza humana si es que hay una cosita que se llama respeto. Y acá vienen lo que te explicaba al inicio, la idea de derechos y deberes. Estamos acostumbrados a solamente reclamar derechos y nos damos cuenta que el derecho es una cara de una moneda que obviamente tiene dos caras y la otra cara es el deber. ¿Y nuestros deberes? ¿Dónde están? Si estamos en guerra y yo paso hambre, porque estamos en guerra, estamos siendo casi invadidos, y yo paso hambre y veo que mi hija pasa hambre, este, y tengo información vital acerca de un ataque de mi país, y viene un soldado, un oficial del otro país, el país enemigo, el país invasor, y me dice, ¿sabes qué? Te vamos a pagar para que tú y tu hija puedan comer y tengan una vida próspera, pero sabemos que tú tienes información vital acerca de un ataque. Y yo le doy la información, porque yo tengo derecho a la vida, y mi hija también. Y el país enemigo tiene la información, y ataca a mi país, y lo conquista. ¿Me entiendes? Al final mi país logra después de mucho tiempo liberarse y se enteran que fui yo y me envían a juicio. Y cuando ven mi caso, yo he traicionado a la patria. Y por traición a la patria, ¿cuál es la pena? La muerte. ¿Me entiendes? La muerte. Profesor, pero usted tenía derecho a vivir y su hija también, sí. Pero mi derecho a vivir o a tener comida no puede estar por encima de mi deber con mis ciudadanos. Y mi deber con los mis demás compatriotas era que yo al vender la información no morí yo de hambre. Pero ¿cuántas familias murieron producto del ataque del enemigo? ¿Cuántos soldados murieron que también eran padres? ¿Cuántos hijos murieron? Por eso que en época de guerra la pena de muerte por traición a la patria es aceptada, porque el derecho de uno se impone sobre varios. Yo tengo derecho a salir a la calle y respirar aire puro, sí, y lo hago cuando subo a la azotea de mi casa. Pero cuando salgo a la calle tengo el deber de cuidar a los demás y tengo el deber de cuidar a mi familia. Por lo tanto, me pongo una mascarilla. Es así de simple. Mucha gente reclama derechos y deberes. ¿Y deberes? ¿Dónde están los deberes? No nos han enseñado los deberes. Somos una generación que reclama derechos pero como locos. ¿Y nuestro deber? ¿Dónde está? Los ilustrados decían eso. La felicidad se puede encontrar si respetáramos los deberes. Te lo pongo simple, muy sencillo. Señoritas, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo y si no lo están, por favor pueden colocarlo ahí muy simple. Señoritas, ustedes tendrían muchos menos problemas, señoritas, muchos menos problemas si es que los hombres reconociéramos el deber de respetarte. Y cuando estés en la calle no te molestáramos, ni te digo molestáramos como en general por hombres, no quiere decir que yo lo haga, y tampoco creo que los chicos, ¿no? Pero las señoritas, las niñas, salen a la calle y cuando ven a dos tipos juntos o a un solo hombre junto en la vereda, ya le entra un miedo o una frustración o lo que sea, porque es muy probable que ese tipo la vaya a mirar de manera no decente o no correcta, para ser más exactos, o la vaya a molestar o le vaya a decir algún improperio. Simplemente porque ese hombre no respeta a esa mujer. El deber de respetar. Y yo creo que, chicas, no sé si ustedes pueden escribirme algo, creo que muchas de ustedes tendrían muchos problemas resueltos si es que la gente, los hombres en este caso, las respetáramos.
Claro. Ah, no, pues creo que por acá Juan ha hecho un comentario, ¿no? Juan dice, profe, pero algunas mujeres piensan que todos sus problemas desaparecerían si los hombres desaparecen. ¿Qué piensan? Obviamente que ante un argumento que no es tuyo, Juan, sino que tú me estás trasladando un argumento, obvio, un argumento tan poco falta de razonamiento, sin pies y cabeza, que solamente están utilizando frustraciones y odios, no tiene sentido, pues. No tiene sentido. Obviamente que yo sé que no es tu pensamiento, sino estás trasladando. Nos está trayendo para poder enriquecer el debate. No tiene sentido. ¿Te das cuenta cómo los ilustrados tenían razón? ¿Cuál sería la razón de los ilustrados? De que si hay respeto, sí podemos ser felices. ¿Me entiendes? Obviamente que habrán otros problemas, pero el respeto. En este caso tomé ese ejemplo. Yo puedo salir a la calle tranquilamente recibiendo una llamada. Si otro tipo te respetara, otra mujer te respetara y no te robara. Porque respeta tu propiedad privada. O que alguien no te mienta. Qué feliz seríamos si los políticos no robaran o no mintieran. Solo porque tienen el deber de no hacerlo. Y respetan ese deber. Respeto. Simple y sencillo. Entonces, sí podemos ser felices, pero nos gana nuestra flojera, nos gana nuestro egoísmo, nos gana nuestra vanidad, nos gana nuestro, no sé. Pero sí podemos hacerlo. ¿Me entiendes? Sí podemos hacerlo. ¿Ya? A ver, ¿qué más hay por acá? Igualdad y libertad, sí. Deísmo. Ah, el deísmo, jóvenes, es cuando tú crees en la existencia de un ser superior, ¿ya? Y este ser superior es el responsable de la creación del mundo, pero tú no crees que sea Dios. Tú crees que es cualquier otro ser, no Dios. ¿Ya? Que es así, ese es el deísmo. Aquí está lo que te dije al inicio, ¿no? Lo que luchan los franceses contra el antiguo régimen, esto se llama antiguo régimen. Aquí está también lo que hablé al inicio de la clase, así que no lo estoy pasando rápido porque si no, esto yo lo hablé, ¿no? La ilustración se pone antiguo régimen, que es una sociedad estamental, nacido para mandar y para obedecer, y un absolutismo, y ellos proponen una libertad, igualdad, y proponen división de poderes. Otra vez, espíritu crítico, que es lo que hemos estado haciendo toda la clase, espíritu crítico. Esta clase es una clase que, aunque te parezca mentira, es muy práctica, en el sentido práctica en historia, imagínate, práctica, claro, porque lo podemos llevar a algo que en el presente. Fe en la razón y el progreso, la búsqueda de la felicidad, que ya te dije, y la educación. Claro, la única forma de cambiar toda esta forma de pensar es educación, ¿no? Y tiene que ser, la educación tiene que ser universal, decían ellos. ¿Cómo que la educación, profesor? Claro, una persona no nace machista, lo hace machista. ¿Me entiendes? Es así. Una persona no nace racista, la hacen racista. Entonces, si educáramos a las personas de manera distintas, sería mucho más fácil, ¿no? Creo que por acá también hablaba algo de una moral laica. La moral laica es cuando la moral no está atada a una religión. A mí una vez me dijeron que por qué no bautizaba a mi hija y yo le expliqué que esa decisión la tomamos con su mamá y que no la bautizamos porque creemos que ella debe tener una edad suficiente para poder ella decidir qué religión quiere ser, si es que quiere ser de buena religión, y que no ella, su madre o yo le impongamos una religión solamente por tener que bautizarlo y porque toda la familia nos pide que tiene que ser bautizada. No, no me parece. Yo digo, ¿por qué el duende va a venir? No, no, o sea, no tiene lógica. Y por último, es mi hija, siglo XXI, no viene duende, viene Shinigami. Listo, se acabó. ¿No? Y acabo de decir una estupidez. ¿No? Y que ella lo decida. Y que no es necesario estar bautizado para creer en Dios. ¿Entiendes? Y un amigo me dice, ¿y por qué? ¿Y cómo vas a enseñarle valores espirituales? Le digo, ¿qué es un valor espiritual? No mentir, no robar, esos son valores, le digo, sí, pero no tiene nada que ver con la religión. O sea, le digo, tú eres creyente, yo no soy creyente, y yo no creo desde los 15 años, respeto mucho a los creyentes, es más, mis mejores amigos son creyentes, no me llevo bien con los ateos, ¿ya? Porque muchos ateos no razonan, se pasan peleando contra Dios, supuestamente no existe, y se paran peleando contra él. No, no entiendo cómo te peleas contra alguien que dice que no existe, me parece una estupidez, ¿ya? Piden respeto y piden que las iglesias se quemen, no tiene sentido.
Y yo le digo, pero el que tú te vayas ahorita al baño y dejes tu mochila no quiere decir porque yo no tengo miedo a un Dios, voy a robarte la mochila. No, o sea, yo no te robo no porque tenga miedo a un castigo, yo no te robo porque tienes tú el derecho a tu propiedad privada. ¿Entiendes? Entonces yo a mi hija con su mamá la formamos bajo los valores de que si ella miente, le digo, no le mientas a tu mamá. ¿Por qué? Porque no mereces ser mentido. A ti no te gustaría que te mientan. No le mientas a tu mamá. No hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pero no voy diciéndole, no le mientas porque papá lindo llora, ¿no? Porque habrá un diluvio, porque, no sé, te caerá algo malo, cuando se habla de te has enamorado de un reggaetonero, o sea, un castigo horrible. No, no le voy a decir eso. Porque yo no quiero que ella vaya por el mundo haciendo las cosas por temor a, por miedo a. No quiero que ella que entienda, que converse, porque lo que yo hago en clase y lo que yo digo en clase tengo que llevarlo a mi vida. Yo no puedo estudiar una carrera y esa carrera dejarlo solamente para mi trabajo y después en mi vida hacer todo lo opuesto a lo que aprendí en la carrera. No tiene sentido. Tienes que tratar de aplicarlo. Voy a cometer errores ahorita y lo he cometido. Tienes que tratar de hacerlo. Muy buena, Teresita, muy buena la frase de tu papá. Pero tienes que explicarle las cosas a los niños. Por eso es que para ellos también la educación es muy importante. ¿Para quién? Para los ilustrados. Es muy importante la educación. Sumamente importante. Y esa fue la pregunta, ¿no? La educación tiene que ser para todos. ¿Ya? Y la moral laica es esa. Acá están los filósofos, Voltaire, que decía, budo crítico, el cartas filosóficas inglesas, respetaba mucho a los ingleses. Voltaire decía, yo puedo odiar tu opinión, pero estoy dispuesto a morir defendiendo lo que opinas. Pero ojo, no toda opinión es respetada. Eso sí la tengo clarísima. ¿Ya? No toda opinión debe ser respetada. ¿Por qué? Porque ese es otro cliché, ¿no? El cliché que dicen, si no compartes, respeta. No, te han mentido. O sea que si viene acá un idiota y me comienza a hablar que los nazis estaban bien, que bueno, los judíos, que porque no comparto su opinión debo respetarla, no, estoy equivocado. Yo tengo derecho a opinar, pero mi opinión no puede ofender a nadie, pero no puede generar odios ni generar violencia. Es así de simple. Yo no puedo respetar lo que más arriba nos propuso, bueno, nos propuso no, sino lo que nos trajo como ejemplo, creo que Juan, sobre algunos casos, no de él, obviamente no era su opinión, Juan decía, profe, ¿qué opina de esto? Que algunas personas dicen, donde hay personas, hombres y mujeres, principalmente mujeres, algunas, muy pocas, confundidas de la vida, que piensan pues que el hombre es un enemigo y que todos somos violadores en potencia. Entonces yo no puedo respetar eso, porque no hay el mínimo de razonamiento ahí. Ahora, ¿qué significa no respetar? No significa maltratarlas, pegarles, simplemente y todo mi tiempo de respetar esa postura, en el sentido de que no le tomo tiempo ni de discutir con eso, porque no toda postura se respeta. Se respeta la postura pensada, argumentada y demostrada, que no genere ni odios ni violencia. Eso se respeta. Así yo no estoy de acuerdo con tu postura. Pero una postura que genera odio y violencia, yo no puedo estar de acuerdo. No, sí, lo sé, Juan. Sé que tú lo trajiste. No te preocupes, Juan. Al contrario, sé que tú lo trajiste para poder enriquecer la clase y el debate. Sé que no es tu opinión, ¿no? Ah, no, realmente eso no es feminismo. Lo que dice Eileen es muy cierto. Feminismo es la mujer que trabaja, que lucha, ¿no? No es la mujer que se pone pues a hacer cosas. Eso no es feminismo, eso es cualquier cosa menos feminismo. Y eso para mí es como machismo al revés. Montesquieu, que defiende la división de poderes, ¿no? Él dice que los poderes están divididos como Inglaterra, ya te expliqué. Y Rousseau que decía que en su contrato social, Rousseau decía que los seres humanos tenemos derechos inalienables, o sea, derechos con los cuales hemos nacido. Y Rousseau decía, el hombre nace bueno. Cuando le dice que el hombre nace bueno, se está refiriendo primero a que la raza humana nació buena, o sea, sin prejuicios, sin odios, pero que el momento en que fuimos conformando la sociedad, que fuimos cada vez más, comenzamos a generar
ciertas envidias, ciertos rencores, ciertos egoísmos, que hizo que la coexistencia entre varios seres humanos sea insostenible. Y es ahí donde el ser humano crea el Estado. El Estado es un conjunto de personas sabias, escucha bien, sabias, que tienen el objetivo de gobernar siempre pensando en el bien de todos. Porque todos no somos capaces de autolimitarnos o de bloquear nuestros excesivos derechos, en el sentido de que mi derecho termina donde comienza el tuyo. Pero como yo no soy capaz de aceptar eso, yo a veces me excedo y pongo mi música a alto volumen un miércoles en la noche. ¿Por qué? Porque yo me siento mal, me siento deprimido y tengo el derecho a relajarme, sí, pero le estoy fregando la vida a todos los que al día siguiente tienen que despertarse a trabajar. Pero no me importa. Entonces, mi egoísmo está generando que yo perjudique a otros. Es en ese momento donde tenemos una autoridad, serenazgo, policía. Porque mi egoísmo genera eso. Por eso creamos una autoridad. Pero si todos tenemos educación, decía Walter Rousseau, por eso que él tiene otro libro que se llama El Emilio, que trata sobre educación. Si todos tenemos educación, y al final esta educación permite que yo respete, porque conozco mis deberes y respete a las personas que coexisten conmigo, ya no habrá necesario el Estado. Al menos no un Estado tan fuerte. ¿Por qué? Porque ya no habrá necesario leyes que castiguen. ¿Por qué? Porque ya no necesitas castigo, ya que las personas han llegado a un punto de coexistencia pacífica. Mira, profe, pero eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque no hay una sociedad así. Sí se puede. Sí se puede. ¿No? Si todos respetamos. Y eso es lo que proponían los ilustrados. Rousseau, la teoría del buen salvaje, ¿no? El hombre nace bueno, se corrompe. Y es cierto también, el hombre no nace machista, como te decía, ni nace racista. La enciclopedia, el órgano difusor de la ilustración. Y el que lo va a... Los que los van a editar son Diderot y de Alembert, ¿no? El encargado de difundir las ideas ilustradas. El despotismo ilustrado es una cosa muy interesante, muy curiosa. Hubo reyes, como los ves ahí, y reinas, obviamente, que no estaban de acuerdo con la idea de igualdad ni con la idea de división de poderes, pero lo que sí estaban convencidos es que ellos como reyes tenían la obligación de educarse, la obligación de ilustrarse, y así ellos poder brindarle un mejor gobierno a su pueblo. Ellos lo tienen claro, ellos tenían esa obligación y brindarle a su pueblo un mejor gobierno. Y así, solo así, su pueblo salía adelante, pero sin la presencia de su pueblo. Por eso que decían todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Por qué? Todo para mi pueblo, pero sin la presencia de ellos, porque no somos iguales. O sea, ellos mantenían la idea de desigualdad y mantenían la idea de concentración de poder, pero usaban la ilustración para que ellos, como reyes, gobernaran. Y eso es muy interesante, esa parte. Y por último, en la economía, que eso lo ven ustedes también en economía, tenemos la fisiocracia, que en Francia se desarrolla, donde para ellos la riqueza es la tierra, y en Inglaterra tenemos a Adam Smith, que él decía que es el trabajo, que luego esto va a influir fuertemente en Marx, Karl Marx, porque si te das cuenta, Karl Marx también es influenciado por los ilustrados, es obvio, Karl Marx no descubre la pólvora, ¿no? Esa idea de que no debe haber Estado, ¿de dónde crees que lo sacó? De Rousseau, ¿no? La idea de que el trabajo de los obreros debe ser mejor remunerado, ¿de dónde crees que lo sacó? De Adam Smith. Adam Smith dijo, el trabajo genera riqueza. Y Marx, ¿qué dijo? Ya, ¿y quién trabaja? El obrero. Entonces, ¿quién genera riqueza? El obrero. ¿Y por qué vive pobre? ¿Entiendes? O sea, Marx, Engels, no inventa la pólvora. Ellos están trayendo algo, pero no lo toco porque eso vamos a verlo en su momento. A ver, algunos comentarios que ustedes hayan colocado. O preguntas que quieran hacer. Sí, esa es la idea de la sociedad nace, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, ¿no? La enciclopedia en realidad lo edita Katia y Diderot y de Alembert. La enciclopedia es un conjunto de artículos de varios ilustrados, entre ellos Rousseau, Montesquieu, Diderot, pero no es un texto así, es como su mismo nombre, ¿no? Son varios tomos de artículos. ¿No?
Sí, Katia, el proletariado son los trabajadores, son los trabajadores de las fábricas. A ver, voy a ponerte las preguntas de la semana, de esta semana. Permíteme que deje compartir. ¿Ya? A ver, te doy las claves, ¿ya? Voy a volver a compartir aquí. Ahí tienes. De la pregunta número uno, me habla del despotismo ilustrado y me dice qué relación o cuál era su propuesta acerca de la religión. Y bueno, ellos, en este caso, ellos lo que hacen es permitir la existencia y desarrollo de otras religiones. Eso es lo que hacen ellos. O sea, ellos permiten. Entonces, en la pregunta número uno, la clave es la C. Acá me hablan sobre Montesquieu y acerca de su visión sobre la concentración de poderes. Entonces, en el texto anterior, Montesquieu, ¿qué está hablando? La necesidad de separar poderes para que estos poderes se vigilen entre ellos. Esto es un párrafo que, como dice ahí, sacado de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En realidad, perdón, de la Constitución estadounidense. En realidad, todo ese párrafo no tiene que ver con la pregunta más que la pregunta en sí, que es esto. El texto es un fragmento de sus ideas, está relacionado, o sea, ¿a qué se relacionan las ideas de las 13 colonias? A ilustración. Sea la alternativa que contenga un elemento característico del despotismo ilustrado. Ah, los ilustrados decían que las ideas de la ilustración solo eran para ellos, los nacidos para mandar, no para los demás, entonces no tienen que ser difundidas. Montesquieu escribe cartas persas. Profe, cartas inglesas, no, ese es de Voltaire. Y Rousseau, el Emilio, que es un libro sobre educación, es donde dice que la letra no entra con sangre. Tú puedes hacer que alguien te obedezca, pero sin necesidad de maltratarlo. Cuna de la Ilustración, Inglaterra. Una consecuencia de la Ilustración, a la Revolución Francesa, que la veremos la próxima semana. La Ilustración se opone a, en Francia, el antiguo régimen, ¿no? Esa idea de evitar que el pueblo acceda al poder. Los ilustrados combatieron la sociedad estamental en Francia. Y el reino donde hubo despotismo ilustrado, ese es Prusia. Ahí tienes a, no sé por qué siempre me sale así, es Prusia, chicos, solamente la sé, es Federico el Grande. A ver, ¿qué más han comentado por acá? De los cambios que puedes hacer en Wikipedia, sí, pero hay veces que no lo cambian. Te soy sincero, a veces no lo cambian y lo dejan ahí. De la 3 no te preocupes, sí te lo voy a colocar. De la 5 es la A y de la 3 es la D, dedo. De la 2, la C. De la 3, la D. Ahí está. No, no hay problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Algunos me entendieron, otros tal vez me entendieron y han terminado odiándome. Me hubiera gustado, en serio, Ada. Una de las cosas que me hubiera gustado mucho es ser psicólogo. Pero me di cuenta que no iba a ser psicólogo. O sea, sé que a la edad de ustedes hay cosas que les gusta y no saben a qué dedicarse como carrera. Y eso es lo más complicado, ¿no? Diferenciar entre lo que te gusta y lo que te apasiona. ¿Saben?
Y yo me hubiera gustado psicología, pero mi problema es que yo utilizaría la psicología, he leído algunas cosas, tengo muchos amigos de psicólogos y he conversado con ellos y aprendo mucho de ellos, pero yo lo utilizaría de una manera egoísta. O sea, lo he utilizado más para conocer a las personas y evitar qué, ¿me entiendes? No conocer y ayudar. Digo, no, este pata es así, ¿sabes qué? Me alejo. Está flacado por acá, me alejo, ¿no? Y cuando he tenido, pues, enfrentamientos con otras personas, ¿no? Es agarrar y en base a eso destruirlos, ¿no? Pero no es que el agrado de tratar de ayudar. Entonces me di cuenta que no iba a ser un buen psicólogo, ¿no? No iba a ser un buen psicólogo. En cambio me gustaba la historia, ¿no? Entonces me gusta la psicología, me gusta la literatura, pero me apasiona la historia. ¿Mm? Claro, uno va cambiando. No, Ada, no digo que a ustedes digo que a veces les influye mucho en la carrera que le van a hacer a ustedes, ¿no? Otra característica de el despotismo ilustrado, poder centralizador, impulso de las letras y la ciencia, pero para un sector nada más. No hablan de la universalidad del conocimiento, para nada, para nada. No hablan de eso, no aceptan que el conocimiento tiene que ser universal, o sea, para todos. Los ilustrados también habían algunos que eran muy machistas. Emmanuel Kant decía que la ilustración era la mayoría de edad del ser humano, donde el ser humano caminaba solo sin la tutela de la iglesia, que era como un padre opresor que durante la Edad Media nos decía qué pensar y qué no pensar. Pero decía que ese conocimiento todos son capaces de encontrarlo y de conocerlo, menos la mujer. Y al final esas ilustradas como María Teresa y Catalina la Grande lo demostraron, ¿no? Michael me dice, ¿el empirismo en qué se relaciona con la ilustración? Esa es la pregunta, creo, de la, de la, de la práctica. ¿Ah? Creo que sí, ya van a terminar y ustedes no salen 11:15 nomás. La diapo la vez pasada me olvidé, me hizo acordar la señorita y la subí, ahora la voy a subir también. La revolución rusa y cubana han venido poco en los últimos. Faltando 10 minutos, por eso no estoy compartiendo ya PPTs, he hecho las claves y estoy conversando con ustedes, porque estoy viendo la práctica de ustedes. Ya pueden entrar a la práctica ya. Así que ya saben, chicos, a leer, a investigar, a razonar, y si algo no saben, mejor no opine, ¿no? Mejor no opine. No discutan porque al final quedamos mal hablando de algo que no sabemos, solamente por... Hay gente que solamente habla de cosas que no sabe solo por tener que hablar. En realidad lo que hablan de Kirchner no es otra cosa pues que todo es una variante del peronismo, ¿no? Y es un peronismo que se trata de modificar de muchas formas. Argentina brinca de izquierda a derecha a cada elección, ¿no? José me tiene una pregunta acerca de Kirchner, del Kirchnerismo, ¿no? Que lo está siguiendo ahora el presidente a través de la vicepresidenta Cristina, que era la esposa de Kirchner, ¿no? Argentina tiene ¿cómo se llama? Una inflación muy grande. Brincan de un modelo a otro muy fácilmente. Lo que pasa es que ellos no quieren tomar la medida, bien, chévere, Michael, no quieren tomar la medida que tomó Perú, un paquetazo, no quieren ellos, eso no quieren. Exacto, Ángel, ellos no quieren eso. Perú lo obligaron a tomar un paquetazo, ¿no? Y por eso es que Perú económicamente ha salido. Y no tenemos la inflación que tiene Argentina. Los argentinos no quieren el paquetazo. No te preocupes, Juan, ahorita lo digo. ¿Ya? Lo que pasa, Michael, es que si lo digo es la clave de una de las preguntas, ¿no? Y algunos están equivocándose, y si lo digo, los demás van a tener 18 sobre 18, ¿no? Al final, cuando esté terminando, lo voy a decir. Claro. La teoría del buen salvaje, Juan, es una teoría propuesta por Rousseau en su obra El contrato social, donde Rousseau dice que el humano como humano es bueno,
Pero al momento que nos volvemos sociedad, comienzan a aparecer ciertos sentimientos negativos que hace que sea más complicado la vida, como los egoísmos, ¿no? Eh, no sé, el meterse en una cola, porque yo no quiero hacer cola, mi tiempo es más preciado que el de todos los demás que están en la cola, así que me meto, ¿no? Entonces, eso también es el examen y no me acordaba. Entonces, eh, el buen salvaje dice eso, que el humano necesita, llegado un momento, tener un Estado que lo gobierne, ¿no? Es la teoría, el hombre nace bueno. Listo, Valeria. Bueno, chicos, espero que hayan entendido la clase, que es lo más importante, y que si la han entendido también les haya gustado, ¿no? Eh, Cuídense bastante. No, a ustedes, al contrario, a ustedes, por participar, que hacen que cada vez que ustedes participan, hacen que esto se retroalimente, ¿no? Ustedes aprendan siempre eso. Si ven que un profesor, ustedes lo sienten la clase muy pesada, participen. Entonces eso hace que nosotros los profesores nos retroalimentemos. Ustedes hacen preguntas interesantes y yo les comienzo a responder, y salen cosas que no tenía pensado hacer en clase. Y hacen que la clase se enriquezca más, ¿no? De nada, Katia, de nada, Michael, chao, Yadira. Listo, Joshua. Nos vemos, Andrés, cuídense bastante, nos vemos ya la próxima semana. Hoy cuelgo sí o sí, les prometo, el PPT. La vez pasada me olvidé y recién me tuvieron que hacer acordar la señorita. Cuídense, ¿ya? Ahora sí puedo decir el empirismo. El empirismo está relacionado a la ilustración igual que el racionalismo, son antecedentes, ¿ya? Cuídense, chao, muchachos, hasta la próxima semana.